A comienzos de los 2000, el Real Madrid recién empezaba a construir su mítica era de los Galácticos. El club fue sumando poco a poco nombres estelares como Zidane, Luis Figo, Roberto Carlos, Raúl y muchos más. Pero antes de que incorporaran a David Beckham a ese proyecto, bueno, el Real Madrid ya tenía su propio David Beckham en casa. Un mediocampista inglés que, comparado con Beckham, parecía totalmente random y dentro del contexto de los Galácticos bastante, aburrido. Ese supuesto David Beckham en realidad se llamaba Steve McManaman, o simplemente Maca. Porque si uno mira atrás en esa época del Madrid, puede preguntarse, ¿por qué carajo ficharon a este inglés random? Pero lo cierto es que fue uno de los jugadores más infravalorados de toda la era galáctica, y de hecho, uno de los más infravalorados de su generación en la selección inglesa. Así que hoy vamos a repasar su carrera y mostrarles por qué el Real Madrid lo eligió como uno de sus galácticos. Porque en los años 90, según la leyenda del arco del Manchester United, Peter Schmeichel, Steve McManaman fue, y cito, el único jugador rival al que Sir Alex Ferguson le prestaba verdadera atención en la Premier League. A ver, obviamente Ferguson también se fijaba en Alan Shearer y otras estrellas rivales, pero este tipo siempre lo hacía transpirar. Formado en las inferiores del Liverpool desde los 16 años, McManaman se convirtió en el titular del primer equipo a los 19. Corría sin parar, metía pases inteligentes y hacía movimientos peligrosos que solían generar caos en las defensas rivales. En sus primeros años con el Liverpool lo usaban principalmente como extremo, pero también se sentía cómodo jugando por el centro, especialmente como mediapunta, un rol que en ese momento no era tan común en la Premier League. Y aunque no era particularmente rápido, sí era muy escurridizo. A los defensores no les costaba alcanzarlo, les costaba contenerlo. Gracias a su gran gambeta, su lectura de juego y su precisión para meter pases o centros con cualquiera de los dos pies. Su estilo no era espectacular, pero sí era muy efectivo. Generaba jugadas de gol todo el tiempo y desarmaba defensas como si no fuera nada. A pesar de todo su talento, McManaman recibió muchas críticas por no hacer suficientes goles, o por no tener ese carisma y aura que solemos ver en los grandes cracks. Pero lo curioso es que en 2016 fue nominado como el mejor regateador de toda la historia del fútbol inglés. Y quizá nada demuestra mejor lo infravalorado que fue, que una estadística era uno de los dos jugadores más creativos de la historia de la liga, junto a Matt Le Tissier. Esto significa que en asistencias y pases clave por partido, McManaman superaba incluso a Ryan Giggs, considerado por muchos como uno de los mejores mediocampistas que dio la Premier. McManaman fue uno de los mediocampistas más talentosos e influyentes, no solo de su generación, sino de toda la historia del fútbol inglés. Desde el arranque ya daba de qué hablar. En la final de la FA Cup de 1992 ante el Sunderland, se sacó de encima a dos defensores con una gran jugada y asistió a Michael Thomas para un golazo de volea. Y jugando por ambas bandas, ese joven McManaman fue elegido como el mejor jugador del partido, dejando claro que había llegado a la Premier para quedarse. Como muchos futbolistas jóvenes, no siempre tomaba la mejor decisión, pero el talento estaba ahí. Y con los años, se transformó en uno de los mejores mediocampistas de la liga, porque cada vez que tocaba la pelota, la gente esperaba que pasara algo. Básicamente, McManaman era la respuesta del Liverpool a jugadores como Eric Cantona o Gianfranco Solá, tipos capaces de cambiar un partido por sí solos. Una de sus actuaciones más recordadas fue en la final de la Copa de la Liga de 1995 contra el Bolton. Marcó un golazo en una jugada individual increíble, puso en ventaja al Liverpool y dominó el partido de principio a fin. Generó chance tras chance y desarmó a la defensa rival como si fuera un entrenamiento. Liverpool ganó 2-1, generó chance tras chance y desarmó a la defensa rival como si fuera un amistoso. Liverpool ganó 2-1 y ese partido quedó en la historia como la final de McManaman. Sin necesidad de velocidad extrema, firuletes o exceso de carisma, su regate era realmente espectacular. McManaman era tan impredecible y tan influyente que los rivales empezaron a armar planes para frenarlo específicamente a él. Y si uno mira su paso por el Liverpool, una de las grandes críticas que recibió fue que no hacía tantos goles. Pero si pensamos en el rol que cumplía en el equipo, esa crítica suena bastante injusta. En 9 temporadas con los Reds, hizo 66 goles, pero hay que recordar que recién empezó a jugar con delanteros letales como Robbie Fowler o Michael Owen más adelante, y que siempre priorizó generar jugadas, asistir, crear espacios. No era un goleador, era el motor creativo del equipo, pero sin dudas, su mejor año en la Premier League fue en la temporada 1995-96. McManaman anotó 10 goles y dio 20 asistencias, un total de 30 participaciones de gol en 53 partidos. Y claro, el gol más insano de toda su carrera llegaría poco después.
con aquella jugada individual espectacular contra el Celtic en 1997. Lamentablemente, sus 2 últimas temporadas en el Liverpool estuvieron marcadas por rumores de traspaso y cierto resentimiento de los hinchas. Se vivió una novela bastante extraña. El Barcelona, que ya había mostrado un fuerte interés para traerlo, terminó dejando caer un acuerdo de 12 millones de libras por diferencias en los términos personales. Una oferta de la Juventus también fue rechazada, y a nivel local, las negociaciones para renovar con el Liverpool no llegaron a ningún lado. Con su contrato entrando en el último año, McManaman declaró públicamente que soñaba con jugar en el exterior y competir con regularidad en la Champions League. Básicamente lo mismo que pasó con Trent Alexander-Arnold y cómo algunos hinchas de Liverpool le dieron la espalda en todo ese transcurso en el que se estaba por ir. Es muy similar a lo que vivió McManaman en su momento. McManaman era muy querido por la afición red, igual que Trent hoy. Y curiosamente, ambos terminarían fichando con el Real Madrid. Es interesante ver lo parecidas que son esas dos historias. Durante toda esta tormenta mediática, la prensa pintó a McManaman como un mercenario sin lealtad, que solo buscaba títulos o gloria personal. Lo llamaban Judas, traidor y hasta codicioso. Pero a pesar de toda esa hostilidad, McManaman respondió dentro de la cancha. Y en su último partido en Anfield, los hinchas de Liverpool terminaron reconociéndolo con una ovación de pie. Finalmente, McManaman se uniría al Real Madrid en julio de 1999, con 27 años y en el mejor momento de su carrera. Era, en ese momento, el fichaje inglés más importante en España desde Gary Lineker. Y aunque era un entorno completamente nuevo, no tardó en ganarse el corazón de los hinchas merengues. En su primer partido asistió a Morientes para empatar sobre el final ante el Mallorca y en su debut en el Santiago Bernabéu, McManaman convirtió su primer gol. Aún así, su primera temporada en la liga no fue nada fácil. No siempre era titular, pero en la Champions League el técnico Vicente del Bosque tenía claro que McManaman tenía que jugar. Y el resultado fueron varias actuaciones brillantes camino a la final contra el Valencia. Una final 100% española en la que el Real Madrid fue muy superior, y McManaman marcó el segundo gol con una volea espectacular. Incluso Sir Alex Ferguson tuvo que rendirse ante su actuación diciendo, y cito, McManaman estuvo excelente, no hay dudas. Fue el jugador del partido. Fue una amenaza constante y le dio mucha profundidad al equipo desde el mediocampo. Levantando la Champions y siendo clave en esa campaña, McManaman logró silenciar a todos sus críticos en Inglaterra. Se fue a España y encontró la gloria. Pero justo cuando empezaba a consolidarse como pieza clave del mediocampo merengue, todo cambiaría. Florentino Pérez asumiría la presidencia del club, iniciando formalmente la era galáctica con el fichaje récord de Luis Figo. Y de repente, el futuro de McManaman empezó a tambalear, porque el Real Madrid ya no buscaba solo talento, ahora quería nombres, superestrellas. Y aunque McManaman tenía talento de sobra, no tenía la reputación ni el aura mediática que ese nuevo proyecto demandaba. Y eso sería una amenaza directa para 3 personas en particular: el técnico Vicente del Bosque, el propio McManaman y otro mediocampista, Claude Makelele. Por ahora, sin embargo, no se iban a ningún lado. Después de todo, acababan de ganar la Champions League y todavía tenían contrato por algunos años más. Pero con la llegada de Luis Figo, McManaman empezó a ver reducido su tiempo en la cancha. A medida que avanzaba la era galáctica, McManaman tuvo que luchar constantemente para seguir siendo relevante. Con nuevas superestrellas llegando cada año, no le quedaba otra que reinventarse, adaptarse a distintos roles y posiciones solo para ganarse minutos. Y aún así, pese a tantos fichajes rutilantes, McManaman siguió siendo uno de los favoritos de la hinchada. Los medios españoles destacaban seguido su aprecio genuino por la cultura. Aprendió el idioma, se enamoró de la ciudad. Y claro, cuando un inglés se toma el trabajo de aprender español, eso allá se respeta mucho. Por algo fue elegido 2 veces como el favorito de los aficionados del Real Madrid durante su paso por el club. En sus 2 últimas temporadas en el Madrid, siguió sumando su legado. Ganó otra Champions en 2002, marcando un gol clave en las semifinales contra el Barcelona. Y al año siguiente se consagró campeón de la Liga en 2003. Aunque su paso fue relativamente corto, McManaman logró algo enorme: convertirse en uno de los futbolistas ingleses más exitosos que hayan jugado en la liga. Para ponerlo en contexto, David Beckham, en 4 temporadas con el Real Madrid, ganó solo una Liga y una Supercopa de España. McManaman, en el mismo tiempo, ganó 2 ligas, una Supercopa de España, una Supercopa de Europa y 2 Champions League. En 2003, McManaman volvió a Inglaterra para jugar en el Manchester City, pero fue un paso bastante olvidable. Las lesiones lo persiguieron y se retiró apenas 2 temporadas después. Y siempre me va a parecer curioso cómo durante la era galáctica el Real Madrid decidió deshacerse de los nombres aburridos como Vicente del Bosque, Claude Makelele y el propio McManaman, para llenarse de estrellas mediáticas y después pasar casi una década rindiendo por debajo de lo esperado.
Pero al igual que Florentino Pérez lo subestimó en el Madrid, su propio país también lo menospreció. Por ejemplo, en la Euro 96, McManaman fue sin exagerar uno de los mejores jugadores de Inglaterra, al nivel de figuras como Paul Gascoigne. En la semifinal contra Alemania, cuando Inglaterra más lo necesitaba, McManaman estuvo a punto de hacer magia en tiempo extra. Se metió entre los defensores alemanes y dejó servido el gol para que su equipo pasara a la final, y tal vez ganara todo. Pero Darren Anderton falló, el partido se fue a penales e Inglaterra quedó eliminada. McManaman fue tan bueno en esa Euro que incluso Pelé dijo lo siguiente: es uno de los jugadores que más me impresionó, tiene una energía increíble, grandes cualidades y siempre representa una amenaza para la defensa rival. A pesar de su nivel en torneos internacionales, McManaman fue sorprendentemente ignorado por gran parte de su carrera. Básicamente, su fichaje por el Real Madrid hizo que la FA inglesa lo mirara con malos ojos, y cuando empezó a ganar títulos en España, lo odiaron aún más. Es una locura que un jugador de su calidad haya jugado apenas 37 partidos con la selección, como si Inglaterra jamás le hubiera perdonado haber dejado su liga. El resentimiento por haber salido del fútbol inglés y haber encontrado la gloria afuera siempre estuvo ahí. Pero que su país no lo valoró como se merecía, McManaman dejó su nombre grabado en la historia. Y para muchos hinchas del Madrid y otros que vieron su juego sin prejuicios, Steve McManaman fue sin dudas un fuera de serie.